Buen día, mi nombre es Anderson Daniel Eduardo Escobar Sandoval de Carnet 21712 y voy a presentar mi proyecto final de programación en Arduino. Primero lo que empecé, Primero empecé en el código importando la librería del servomotor y el identificador para poder trabajar con estos. Luego instancié unas variables globales que me van a servir en las cuatro funciones. Perdón. Cada función se divide en alguna de las combinaciones resultantes entre estos dos switches, ya sea que una esté encendida y otra apagado, ambos apagados, los dos encendidos, donde en cada una los componentes del protoboard iban a realizar una acción diferente. Aquí están todas las funciones ya anteriormente mencionadas y primero voy a empezar con estas últimas dos, donde en la primera definí el tipo de cada pin, ya sea de entrada o de salida, y en algunos casos usé el pull-up para evitar la lectura incierta, que viene siendo conocida como la zona prohibida. Y aquí en la función de loop, lo que hice fue que hice una lectura analógica de estos dos switches para ver si devolvían 0 o 1. Perdón, digo una lectura digital, ya que solo pueden estar encendidos o apagados. Entonces, en base a esto, podía ver si estaban encendidos o apagados, como anteriormente había dicho, y por medio de condiciones llamaba a la función que les correspondía. Si ambos estaban apagados, llamaban a la función apagado, apagado. Si ambos estaban encendidos, llaman a la función encendido, encendido. Si uno está encendido y otro apagado, a la función encendido, apagado, y así, etcétera. La función reseteo, que se encuentra justo aquí arriba, lo único que hace es que todos los pines devuelven cero, o sea, no devuelven nada de voltaje. Esto es porque en algunos casos al cambiar de función, eh, lo- y esto mayormente pasaba con el LED RGB, es que este se quedaba encendido. Entonces, la solución que se me ocurrió fue apagar todo al momento de iniciar una diferente función y que a partir de eso se pudieran volver a operar. Aquí está la primera función, la cual es los dos switches apagados. Nos pedía mover el servomotor con el potenciómetro. Para esto lo que yo hice fue hacer una lectura analógica para obtener un rango de valor que nos daba que nos daba el potenciómetro. Aquí pueden observar cómo se mueve. Y en base al valor que volvía este, hacíamos un mapeo que convertía las 1024 unidades, recordando que el cero también cuenta como unidad, entre 0 a 180. O sea, estas 1024 unidades se repartían de 0 a 180. Esto viene siendo porque el servomotor solo puede girar 180 grados, viene siendo media revolución. Entonces ya con el valor obtenido en base al mapeo, ya le decíamos al motor que se moviera cierta cantidad de grados. También nos pedían que fuéramos alternando la velocidad del motor DC. De la misma forma, hicimos una lectura analógica para saber el rango donde se encontraba la fotorresistencia. Hicimos un mapeo que convierte las 1024 unidades o sea, de su menor capacidad hasta la mayor capacidad. Y en base al valor de este mapeo, lo que hacíamos es que el pin que estaba conectado al motor de corriente directa, pues devolvía esta cantidad de voltaje. Justo como podemos observar aquí podemos observar la velocidad del motor, y conforme vamos aumentando, el mapeo por consiguiente también va aumentando, y entonces el pin 11 va devolviendo cada vez un valor mayor y aumenta pues la velocidad. También nos pedían que al presionar los push buttons se encendieran dos LEDs y al presionar el otro se prendieran los otros dos LEDs. Eh, Aquí hice una lectura digital para saber si estaban encendidos o apagados, ya que no hay otra posibilidad. Y entonces, en base a esto, si detectaban que estaban presionados, que es cuando devuelven cero, o bien viene siendo low, entonces estos dos pines que estaban conectados pues a sus respectivos LEDs devolvían pues los 5 voltios.
esto logrando que se encendieran. Y cuando detectaba que estaban en high, o sea que los push buttons no estaban presionados, pues los pines no devolvían nada. Esta lógica se aplica para los dos push buttons que encendían a sus dos LEDs. Luego viene la segunda función, la cual viene siendo un switch encendido y un switch apagado. Lo que nos pedían en este caso es que el potenciómetro controla el color verde. Para esto también hice una lectura analógica para saber el rango donde se encontraba el potenciómetro y después hacía un mapeo de las 1024 unidades que convertía de su menor capacidad hasta su mayor capacidad y en base a este valor, pues el pin que estaba conectado a la pata del color rojo del LED RGB, perdón, digo el verde, ya que estamos controlando el verde, la pata que está conectada a, a ese pin era a la que se le suministraba pues el voltaje. Justo como podemos observar aquí, va cambiando la intensidad. Lo mismo se aplica para controlar el color rojo, donde nos pedían ahora que fuera con la fotorresistencia. De igual forma, obtenemos su lectura analógica del rango que nos está dando y en base a eso hacíamos un mapeo, el cual después el valor que devolvía este mapeo era la cantidad de voltaje que íbamos a suministrar pues a la pata de color rojo de este LED RGB. Ahora también nos pedían que controláramos el color azul, pero aquí ya no era por intensidad, aquí era encender o apagar. Entonces lo que hicimos fue una lectura digital, ya que el push button solo puede estar encendido o apagado. Entonces si detectaba que estaba presionado, que es cuando devuelve low, entonces los 5 voltios salían por este pin y eran suministrados al LED RGB. Eh, Aquí no podemos evidenciar el color azul, sino una mezcla de colores, ya que la fotorresistencia siempre está devolviendo un valor, por más pequeño que sea, pero sí podemos observar cómo este LED se vuelve morado o agarra una tonalidad morada, mejor dicho. Para esta función también nos solicitaban que al momento de apachar el push button, 4 LEDs se apagaran. Entonces, esta era una lógica alterna a la que se usó aquí. Cuando no está presionado, que es cuando devuelve high, lo que hacíamos es que todos estos pines también devolvían el valor de high, o sea, los 5 voltios. Pero al momento que este devolvía una lectura analógica de low, entonces todos estos pines también devolvían low al LED. Después viene la tercera función, que es cuando se apaga este switch y este se enciende. Lo primero que nos pedían era controlar el servomotor a través de los push buttons. Para esto yo lo que hice fue usar una lógica pensando que el motor está en esta dirección. Yo asumí que el motor estaba en los 90 grados, que bien sería esto, pero yo lo tomé en consideración pues como si realmente estuviera a los 270 grados, perdón. Y lo que hice es que usé dos variables, una llamada derecha y otra izquierda. La derecha solo se puede mover 90 grados pues hacia la derecha y la izquierda también 90 grados hacia su lado. Entonces lo que hice fue que como el motor estaba en 90 grados, la de derecha, que bien recordemos que es así, la derecha tenía que llegar al ángulo cero. Entonces esta variable va incrementando su valor de cero hasta menos 90 y este valor que obteníamos de la variable luego se sumaba al ángulo del motor. Entonces pasamos a tener un 90 menos 90 que venía siendo igual a cero. Entonces el motor volvía a su origen y de forma alterna funciona con el lado de la izquierda, donde esta variable va de cero hacia 90 y luego se sumaba este valor con el valor ya establecido para el motor, dando como resultado 180, que es su capacidad máxima de rotación.
De igual forma, aquí está muy detallado por si no se llegó a entender algo. Otra cosa que nos solicitaban en la tercera función es que el potenciómetro controlara la cantidad de LEDs encendidos. Para esto lo que yo hice fue que hice una lectura analógica del rango que devolvía el potenciómetro y hice un mapeo donde las 1024 unidades del Arduino los repartí de 0 a 400. De esta forma tenía cuatro divisiones de 100 cada una. Entonces, cuando detecta que el potenciómetro estaba en cero, ninguno de los LEDs se enciende, pero cuando pasa de estar de 1 a 100, entonces se enciende un LED. Cuando pasa a estar entre 100 y 200, se enciende otro LED. De 200 a 300, otro LED. De 300 a 400, el último LED. También pedían que la fotorresistencia controlara el brillo del LED RGB. Lo que realmente pedían aquí es que la fotorresistencia, al estar en una punta, devolvía un color, y al estar hasta la otra punta, devolvía otro color. Lo que hice aquí fue un doble mapeo. Entonces, un mapeo comprende del 0 al 100%, y el otro, que era alterno, era del 100% al 0. Entonces, el, si movíamos la barra de la fotorresistencia, un valor iba a incrementar, pero otro iba a disminuir. Entonces, en base a esto, lo que yo hice es que obtuve un valor neutro que viene siendo la mitad. Cuando eh, el rango de la fotorresistencia se encuentra en la mitad, ambos mapeos se toman a consideración. Entonces, estos dos pines del LED RGB son activados y devuelven un valor. Esto lo que hacía es que devuelve una combinación de colores, ya que tanto el verde como el rojo les están suministrando pues un voltaje. Pero media vez se pasara eh, al 50%, o sea, cuando era mayor que el 50%, ya sea para el mapeo normal o el mapeo inverso, entonces una de estos pines era desactivado y el otro era activado. De esta forma, da la impresión que, que al llegar a una punta, solo una pata, que es realmente lo que sucede, solo una pata es a la que le están suministrando voltaje, y cuando llega hasta el otro extremo, es a otra pata a la que le están suministrando. Obviamente esto sin contar en cuenta pues a tierra. Y la última función es cuando los dos switches están encendidos. Y aquí también hice una lectura de los push buttons, ya que lo que nos piden es que mientras el push button esté presionado, al mover el potenciómetro, que primero tengo que mover eso, mover el potenciómetro cambiaba el valor para el color de los azules. Cuando el otro estaba presionado, cambiaba el color para los rojos, pero siempre se mantenía el color guardado. A ver, aquí vamos a reiniciar esto. Lo que hice aquí fue una lectura para ver si los push buttons se estaban presionando, y bueno, sí, o sea, si un push button era presionado, entonces se hacía un mapeo y se obtenía un valor para cierto pin. Y ese valor quedaba guardado en una de las variables globales para que al momento de soltar el botón, este no devolviera su valor a cero, sino que se mantuviera siempre con la intensidad que ya había quedado guardada. También nos pedían con la fotorresistencia que esta controlara el color azul cuando ya supera el 50%. Entonces lo que hice también fue o sea, obtuve la mitad de las 1024 unidades, y si era menor el valor del rango que devuelve esto, era menor que la mitad, entonces no hacía nada, pero cuando superaba esa barrera, aumentaban su intensidad en el color azul. Aquí podemos ver cómo se guardan los
valores para rojo y de igual forma para verde. Y ese fue mi proyecto. Muchas gracias y feliz día.